Queridos, muy buenos días. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Es una alegría el poder estar en la casa del Señor esta mañana una vez más. Pastor Jesús y Pastora Margareta están de visita a Sevilla y también Mauricio y Joyce están con ellos conociendo aquella maravillosa ciudad. Si no has tenido la oportunidad de ir, merece la pena. Sevilla es maravillosa. Y en verano por la noche, durante el día no es maravilloso, es demasiado calor, así que están allí este fin de semana para aprovechar y solucionar también algunos temas. Hermanos, nosotros queremos esta mañana compartir con vosotros algo que para nuestra iglesia es muy importante porque tiene que ver con aquello que el Señor planeó, con lo que el Señor tiene planeado para nosotros como iglesia local. Tiene mucho que ver con los planes de Dios, con aquello que Dios está haciendo en nuestra vida como iglesia y lo que Dios hará también a través de esta iglesia. Nosotros llevamos ya bastante tiempo enseñando a la iglesia y llamando a la iglesia para tener intimidad con Dios, para tener vida con Dios. La expresión escuchar a Dios es bastante conocida de aquellos que caminan con nosotros a más tiempo, y siempre estamos inculcando, intentando poner en la mente de las personas esta necesidad de tener una relación personal con Dios, de ir más allá, de venir a un culto, escuchar a un pastor o un hermano predicar la palabra, de ir más allá, de no depender solamente de este tipo de relación, donde vienes al culto, escuchas la palabra, te vas y pasas toda la semana sin tener relación con Dios. Llevamos tiempo enseñando, y gracias a Dios que hay frutos, que los frutos se ven en la vida de las personas, y yo veo estos frutos en cambios de comportamiento, de actitudes, cambios de valores. ¿Por qué? Porque están escuchando a Dios. Y claro, hermanos, nosotros necesitamos avanzar en aquello que Dios quiere para nosotros como iglesia, avanzar en los planes de Dios. Y creo que muchos de nosotros ya tenemos, quizás ya somos maestros, tenemos PhD, yo qué sé, en tener relación con Dios. Y cuando digo que nosotros necesitamos, estoy hablando de la iglesia local, que nosotros necesitamos avanzar. Entonces esta mañana me gustaría compartir contigo una palabra que habla ser discípulos y hacer discípulos. Ya sabéis que esta es la gran comisión, que este es el llamado del Señor para nosotros, que primeramente tengamos vida con Dios, realmente relación con Dios, el estar a solas con Dios cada día, que es lo que estamos a mucho tiempo enseñando. Y ahora vamos a entrar, o mejor, vamos a enfocarnos más, no es entrar porque ya estamos, vamos a enfocarnos más en esto. Este texto está en Mateo capítulo 28, 19 y 20, por supuesto que ya has leído un montón de veces, que lo conoces, pero vamos allá. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un texto súper conocido que nos habla de lo que es la gran comisión, de lo que es el llamado del Señor para su iglesia en la faz de la tierra, de ir y hacer discípulos. Pero uno no puede ir y hacer discípulos si uno no es discípulo primeramente. Y por eso he empezado diciendo que llevamos tiempo enseñándoos a ser discípulos. No a ser gente que escucha la palabra de Dios y que llora y que se alegra y se va y no hay ningún cambio. Eso no enseñamos aquí. Enseñamos que tú escuchas la palabra de Dios, que la palabra de Dios entre en tu vida, que tú desarrollas una relación con Dios durante tu día a día, durante la semana, que tienes vida con Dios y que Dios transforma tu vida. Ya has aprendido. Si es así, eres un discípulo de Dios. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue los pasos de Jesús. Alguien que sigue la palabra del Señor. Y ahora cuando el Señor habla con nosotros en esta gran comisión, que es un llamado a todos aquellos que han recibido a Jesús, entonces, cuando digo que necesitamos enfocarnos en un paso más, es justo empezar a ser hombres y mujeres que hacen discípulos. Y quizás tú digas, ay, empieza, va a venir cosa, hay mucho trabajo, ¿qué está diciendo el pastor?
Y queridos, Dios está también trabajando en mi corazón algunos conceptos y rompiendo algunos paradigmas con relación a este tema. Entonces, lo primero es no tenga prejuicio antes de escuchar la voz de Dios. No tenga prejuicio antes de escuchar la palabra de Dios y no pongas impedimentos. Sencillamente tenga su corazón abierto, porque así como tú estás desarrollando una relación de intimidad con Dios, nosotros necesitamos avanzar en esto. Ageo capítulo 1, 14, el Señor trae un despertamiento al pueblo de Israel, dice, Ageo 1, 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Aquí está hablando de un despertamiento que el Señor trajo al pueblo para empezar a construir la casa del Señor, poner la casa del Señor en orden, porque ellos estaban preocupados con sus casas, estaban arreglando sus casas, y el Señor dice, estáis ahí preocupados con vuestras casas, pero mi casa está abandonada. Entonces hay un despertamiento que el Señor, a través de su Espíritu, trae ese despertamiento al corazón de este hombre, y este despertamiento llega al pueblo de Israel. Hoy no estamos construyendo ninguna casa, estamos en una nave, que es un templo mientras estamos, y cuando nos vamos, pues no, porque la iglesia somos nosotros. Ya entendemos eso, ya sabemos esto. Esto no es una iglesia, esto es iglesia mientras estamos. No, aunque estamos haciendo cosas, pero no está hablando de eso. Cuando habla de este despertamiento, nos está hablando, querido, para nosotros, en nuestro contexto, de empezar, si es que no has empezado todavía, y si sí, de avanzar con esta idea de hacer discípulos. Y el Evangelio de Mateo nos dice el qué hacer, el por qué, el llamado de la gran comisión. Y si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, entonces vemos el cómo hacer. La Biblia es interesante, querido, que el Señor nos llama a hacer algo, pero el Señor también nos dice cómo hacer. No es solamente que Dios te diga para hacer algo y te deja y pues búscate la vida. No, el Señor nos enseña. Y la primera cosa que me gustaría que tú tuvieras muy claro, cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, no estoy hablando de que tú tienes que ahora ser un fanático de la fe, de la religión, y no es esto, porque esto es la fuerza de la carne, y así nosotros no vamos a ningún lugar. Zacarías 4:6 es muy interesante, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Una otra versión dice, no con fuerza, ni por violencia. Es decir, que el hacer discípulos no tiene que ver con tu fuerza, no tiene que ver con tu poder de convencimiento, no tiene que ver con lo que tú puedes hacer, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Si vamos a ver el libro de Hechos de los Apóstoles, vas a ver cómo actuó el Espíritu Santo, cómo el Señor dijo a ellos que se quedaron, que esperaron y recibieron el poder del Espíritu Santo entonces para salir. Estamos hablando, querido, del poder del Espíritu Santo para actuar, para mover. El cómo hacer discípulos es a través del poder del Espíritu Santo. No es que esto nos quite responsabilidad, pero eso nos trae descanso. Porque sabemos que el hacer discípulos es un trabajo que hacemos nosotros. Pero el convencer es lo que hemos leído. No es con ejército, no es con fuerza. ¿Quién hace esto, querido? Él es el Espíritu Santo de Dios. Por ello yo necesito tener el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito, ¿qué es tener el Espíritu Santo de Dios? La palabra dice que cuando uno recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es sellado con el Espíritu Santo. Si tú en determinado momento de su vida has confesado a Jesús y le has recibido como Señor y Salvador de su vida, eres sellado con el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Otra cosa que nosotros creemos es el ser lleno del Espíritu Santo, y algunos dicen y algunos decimos, ser bautizado con el Espíritu Santo, es cuando hay un empoderamiento del Espíritu Santo en tu vida, que muchos hemos tenido esta experiencia. Pero el Espíritu Santo, todos, ojo, porque la gente dice, no, este no tiene el Espíritu Santo. No, hermanos, desde el momento que uno recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, la palabra dice que eres sellado. El Espíritu Santo está en tu vida. Otra cosa es el llenar del Espíritu, que Él empiece a mover con poder y autoridad en su vida, que es algo que debemos buscar. ¿Por qué? Porque es algo que nos bendice. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, entonces el cómo que nos dice
el hecho de los apóstoles es a través del poder del Espíritu Santo. Querido, es maravilloso cuando nosotros tenemos vida con Dios, cuando tenemos esta intimidad con Dios, pero no podemos quedar aparcados en este punto de nuestra relación con el Señor. Porque el Señor te llamó. Si tú eres hijo del Señor, si eres discípulo de Cristo, Él te llamó a ser discípulos. Y aquí una pregunta que es importante. ¿Estamos nosotros haciendo discípulos? Y hacer discípulos va más allá que ser un testimonio del Señor de que la gente vea. Ser discípulos es algo intencional. Es algo que se desarrolla de forma intencional. Es llegar a personas de nuestro alrededor de forma intencional. Y querido, para ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer, y aquí vamos, es amar a Dios. Y claro, quizás yo estoy aquí hablando a Dios, pues nosotros amamos a Dios. Y si amamos a Dios, tenemos vida íntima con Dios. Si amamos a Dios de verdad, porque una cosa es tú dices, pastor, yo amo a Dios. Y la respuesta es, yo voy a saber si tú amas a Dios, si tú tienes vida íntima con Dios, si tú tienes tiempos a solas con Dios en tu devocional diario, si inviertes tiempo con el Señor durante la semana. Si haces esto, yo puedo creer que tú amas a Dios. Ahora si tú dices, yo amo a Dios, pero yo no tengo tiempo con el Señor durante toda mi semana, solamente cada domingo por la mañana, es de cuestionar, porque no vas a desarrollar, querido, lo siento, pero no vas a crecer en tu relación con Dios si no inviertes tiempo en amar a Dios estando con Él. Es como si yo digo a mi mujer, yo te quiero, yo te amo, pero es que yo durante la semana no tengo tiempo. Quizás el domingo podemos estar juntos, pero durante la semana no tengo tiempo. Esto no es amor para nada. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, ¿tú qué haces? Prioriza. Cuando amas, prioriza. Si no hay tiempo, pues tú buscas una forma. Y si tenemos 3 hijos y nos come todo el tiempo, y está tanta cosa que nos come el tiempo, y tenemos que buscar una forma de tener tiempo. Si no priorizas, no vas a tener tiempo. Y los que tienen hijos aquí saben que es así. Y si yo amo a Dios durante mi semana y no priorizo, no voy a tener tiempo con Dios. Y punto. No voy a tener tiempo. Y si amo a Dios, yo tengo que priorizar para realmente amar a Dios. Porque antes de empezar a pensar en hacer discípulos, yo tengo que sí o sí amar a Dios. ¿Y cómo voy a hacer? El hacer discípulos es una obra sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo para salvación de vidas. Tú no eres responsable por salvar la vida de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de la universidad, del cual lo que sea. No eres responsable. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo para actuar en mi vida es algo sobrenatural. El llegar a las personas, queridos, es sobrenatural. Pero no va a haber sobrenatural en mi vida si yo como discípulo no tengo tiempo a solas con Dios. No va a haber sobrenatural en mi vida si yo como discípulo no camino de rodillas delante del Señor, como decía y como dice nuestro papá, el pastor Elton. Caminar de rodillas y con la boca en el polvo. Siempre me repite eso. Si quieres crecer en el Señor, camina de rodillas con la boca en el polvo. Reconoce quién tú eres, reconoce tu dependencia. Relación de intimidad. Y reconociendo, queridos, que es por el poder del Espíritu Santo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Lo primero, amar a Dios. Estamos. Yo creo que los que estamos aquí amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Amas a Dios? ¿Estás seguro? Bien. Haces bien. La segunda cosa, y quizás aquí podamos tener algún problema. Amar a las personas. Ay. Y a lo mejor uno me va a decir, ¿qué personas? ¿No? ¿Qué personas tengo que amar, pastor? A mi esposa, a mis hijos, a aquellos que me bendicen. ¿Qué personas tengo que amar? Enemigos, ¿cómo que amar enemigos? Yo no quiero amar a los enemigos, no me gustan los enemigos. La palabra habla de un tipo de persona, habla de amar el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que vive dentro de mi casa, que está cercano a mí. Amar el prójimo. Querido, amar a las personas es amar
desde el punto de vista de Dios, el que te hace bien, el que te hace mal, el amigo, el enemigo, aquel que te causó daño. Amar a las personas no es fácil, te dice un pastor. Vamos a ser transparentes, no, pero el pastor tiene que amar a todos, es verdad. Pero el pastor sabe que no es fácil. Y tú sabes que no es fácil. Tú seguramente convivirás con personas que para amar es por el poder del Espíritu Santo. Es sobrenatural. Para que puedas amar. Amar a alguien que te causó daño, sobrenatural. Amar a alguien que te causó un prejuicio económico, sobrenatural. Porque por sí solo, querido, tú no puedes. Y la palabra dice de amar al prójimo, y este prójimo son todo este tipo de personas. Y cuando habla de amar a las personas, no es solo orar por ellas, es desarrollar, profundizar una relación con esta persona. Desarrollar relaciones intencional. No esperar que ocurra, desarrollar relaciones intencional, porque si amas, quieres estar con quien amas. Si amas a las personas, quieres estar con personas y vas a decir, no me gusta estar con personas. ¿Y qué hacemos cuando uno dice, no me gusta estar con personas? Vamos al sobrenatural. Oramos a Dios y decimos, yo estoy orando para eso, hermanos, que lo sepa. Ayúdame a amar estar con las personas. ¿Por qué? Porque necesitamos más y más y más. No es que yo no ame. Necesitamos que el Señor nos ayude. Pero queridos, una cosa es, ojo, una cosa es que en determinado momento tú estás tan así que no quieres estar con nadie. Es saludable. Hay momentos que quieres subir la montaña y estar solo, escuchando los pajaritos y hablar con Dios, estar solo. No quieres a nadie. Es normal, es natural. Pero que a ti no te guste nunca estar con las personas, no es normal. Lo siento. No es normal porque Dios no nos creó para andar así, queridos, solos. Y para ser discípulos, yo tengo que amar a las personas. Tengo que demostrar amor a las personas para que yo pueda ser discípulos. Porque si el amor del Señor está en mi vida, entonces sí, yo puedo amar a las personas. Y amar significa desarrollar y profundizar en relaciones. Y aquí nosotros entramos en algo que es importante para nosotros como iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, cuando habla de amar a las personas, nos habla de la iglesia en las casas, compartiendo vidas, compartiendo relaciones y no compartiendo programas. La iglesia de Hechos de los Apóstoles, que dice que ellos amaban los unos a los otros, vendían sus propiedades, ayudaban, no había necesidad. Había un amor verdadero, pero ellos desarrollaban una relación que habla de la iglesia en las casas. Se reunían en las casas para compartir el día a día, para compartir la vida, para compartir las cosas del Señor. Ellos estaban en las casas desarrollando ¿qué? Relaciones, no programas. ¿Qué diferencia hay una cosa y otra? Podemos hacer como iglesia varios programas. Podemos invitar a un cantante, a un predicador famoso y venir aquí un sábado y un domingo y hacer un programa y invitar a las demás iglesias. Y esto va a estar lleno de cristianos, de creyentes de más iglesias. Tenemos un programa, pero esto no es relación. Esto no es tener vida. ¿Dónde se desarrollan las relaciones en las familias? El otro día estaba la pastora sentada aquí, ¿en qué? La mesa. Las relaciones se desarrollan en la mesa, la iglesia en las casas. La vida, hermanos, de la iglesia, y allá vamos, es en las casas. Las relaciones se desarrollan ahí. Un programa es algo puntual donde estamos todos nosotros, pero relaciones y realmente vida, Hechos 2, 46 y 47 nos habla de ello. Y perseverando unánimes cada día, en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. El Espíritu Santo es que actúa para añadir a aquellos que van siendo salvos. Pero las relaciones, Dios no envía ángeles para construir relaciones, envía personas. Dios nos envía a nosotros para ser el elo de relaciones para que la gente pueda llegar a conocer a Dios. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, es de forma intencional orar para que Dios ponga en mi corazón amor por las personas. ¿Por qué voy a hacer esta oración? Porque Dios ama a las personas.
tú estás inserido en un mundo sin Dios. Tú estás inserido en un mundo que tiene necesidad de salvación y que necesita que la gente nazca nuevamente para tener vida con Dios. Tú convives con personas que no son nacidas en Cristo, con personas que no conocen a Cristo. Y estas personas son las que nosotros somos llamados a amar. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas. Y los discípulos allí, queridos, los hermanos en el libro de Hechos, compartían del amor del Señor en cualquier situación. Había persecución. ¿Y ellos qué hacían? Compartían del amor del Señor. Y cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, tenemos que tener en cuenta eso, que Dios ama a las personas. Y si yo soy un discípulo de Cristo, entonces no hay otra. Yo tengo que amar a las personas. Y si nos detenemos un poquito aquí, querido, de verdad que quiero que tú te puedas desafiar esta mañana a preguntarte, Señor, ¿yo amo a las personas? ¿O lo único que yo veo son mis situaciones, mis necesidades, la necesidad de mi casa? Yo no digo que esto está mal, no. Lo digo que el uno sin el otro, pues hay que pensar, equilibrio. Jesús amó a las personas. ¿Por qué tú estás aquí esta mañana? ¿Por qué razón? Amor, porque Él te amó. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús nos amó cuando nosotros todavía éramos pecadores. Jesús no te amó, Pedro, porque tú eres un tío perfecto. No tienes, Pedro, por ejemplo, no tiene pecado. Pedro de Marta, ¿no? Marta está allí así. ¿Qué dice, pastor? Jesús amó a Pedro cuando él era un pecador, y todavía es, porque la Biblia dice. Es verdad que el pecado es un accidente en la vida de un cristiano, pero sí que es un pecador, así como tú, así como yo. Y dice la Biblia que Cristo te amó a ti cuando todavía eras un pecador. ¿A qué vamos? Yo no puedo elegir entonces las personas que voy a amar, porque la palabra dice que Cristo amó el mundo de tal manera que dio su único hijo para morir por todas las personas. Te guste o no te guste, Él amó y ama a todas las personas. Y yo como discípulo de Cristo sigo sus pasos. Entonces, hermanos, yo tengo que amar a las personas. Amigos, enemigos, buenos y malos. Ser discípulo de Cristo es permitir que de tal forma el poder del Espíritu Santo que alcanzó a los discípulos en Hechos de los Apóstoles y que alcanzó nuestra vida, que este poder, hermanos, actúe en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios para ser discípulos, porque la palabra declara en Zacarías, no es por fuerza, por ejército, no es por poder, es por mi espíritu, dice el Señor. El hacer discípulos es a través del poder del Espíritu Santo actuando en tu vida, actuando a través de tu vida, actuando a través de aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Compartían el amor en cualquier situación. Y nosotros, hermanos, si a veces tenemos una persecución pequeñita, ya nos desesperamos y ya decimos, wow, y se nos olvida de quiénes somos. Se nos olvida que somos discípulos, se nos olvida de compartir. ¿Por qué? Tenemos un buen motivo para estar aquí, pues, dentro de nuestra casa o en nuestra, yo que sé, ahí no quiero estar con gente, no quiero hablar, no quiero compartir porque estoy sufriendo persecución. Hechos de los Apóstoles, querido, allí sí vemos realmente lo que era la persecución. Pero compartían el Evangelio en todo tiempo. Hermanos, nosotros estamos hablando de ir más allá que ser una persona que da testimonio del Evangelio. Estamos hablando de amar a las personas, empezando por aquellas que nosotros conocemos y que todavía no tienen a Cristo en sus vidas, de ir más allá de orar por estas personas. Si amamos a estas personas, vamos a anhelar que ellas sean salvadas. Si amamos a estas personas, vamos a anhelar que ellas conozcan a Cristo. Sinceramente, nunca te paraste por mirar a las personas que tienes a tu alrededor y que no conocen a Cristo, porque a veces nos cuesta hacer este ejercicio. Piensa ahora, vamos a hacer un ejercicio. Piensa en las personas
que tú conoces y que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Trae a memoria. Algunos cuantos nombres. Trae a memoria. Querido, esto es tan serio. Todas essas personas que trajiste a tu memória, sabe a dónde van a pasar la eternidad si tú no haces nada? En el infierno. Es verdad. Yo no estoy condenando a nadie. Todas estas personas que has traído a memoria que no tienen a Cristo como Señor y Salvador de su vida van a pasar su eternidad en el infierno. Y puede que tú seas la única persona que vaya a ser capaz de cambiar eso. Puede que. Una persona que está en un círculo donde esta gente no conoce a Dios y nosotros, hermanos, es natural, y yo aquí me incluyo, no estoy juzgando a vosotros, yo me incluyo. A veces llevamos nuestra vida como si no pasara nada, porque se mueren que se vaya al infierno. Es lo que estamos diciendo sin decirlo. Si yo no soy capaz de compartir más que testimoniar de forma intencional, lo que estoy diciendo va por ahí, porque se muere que se vaya al infierno, porque yo no voy a hacer nada para que esto cambie. Yo conocí a Jesús con 19 años porque un compañero de trabajo me invitó a un campamento. Y allí mi vida salió del infierno y vino al cielo. Estas personas que trajiste a tu memoria necesitan conocer a Cristo. Si no es así, querido, ellos van a pasar la eternidad en el infierno, alejados del Señor. Y cuando la palabra nos llama a ser discípulos, está hablando de eso. Que tú seas este hombre, esta mujer, este joven, que llegue a estas personas. A mí me resulta más difícil llegar a un adolescente, un joven que Tandria, por ejemplo, puede llegar, porque a los 52 me cuesta hablar el idioma de Tandria. Carlos no sé si hablará su idioma. La forma de hablar es diferente. Yo soy de una generación, es de otra, Tandria es de otra. ¿Entiende, querido? Llegar a las personas con las cuales nos relacionamos. Tú puedes relacionarte con mucha gente, pero intimidad tienes con pocas. Y puede que ni las personas con las cuales tienes intimidad conocen a Cristo. Es que tengo muchos conocidos, amigos, pero gente que tú eres capaz de invitar a tu casa no son muchos. Y si se da el caso que incluso a estos que tú invitas a tu casa no conocen a Jesús, tú irás al cielo y ellos irán al infierno, porque no hay otra forma. Para ir al cielo uno necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Y cómo van a conocer si nadie les ha hablado? Si nadie de forma intencional ha buscado llegar a estas personas. Queridos, nosotros como iglesia estamos hablando de mirar el libro de Hechos, que desarrollaba la iglesia del Señor en el templo, pero también dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía, la salvación lo hacía y sigue haciendo el Espíritu Santo. Pero nosotros somos, entre comillas, este elo, este canal de comunicación para que la gente pueda llegar a conocer al Señor. Y cuando el Señor nos habla en la gran comisión de hacer discípulo, esta es la misión del Señor para nosotros. El Señor confió a ti y a mí a que la gente se haga discípulos de Cristo a través de nuestra vida de todas las naciones. La iglesia crecía, es decir, las personas creían y eran bautizadas y la iglesia se multiplicaba por todas partes. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Oramos, ya llevamos tiempo orando. Desarrollamos relación con Dios, pero es necesario hacer discípulos. Es necesario, hermano, abre tu mente, abre tu cabeza para entender esto. Y queridos, vuelvo a decir, esto no tiene que ser una carga, porque a veces nosotros podemos creer que es una carga. Os pongo un ejemplo. Cuando el Señor empezó a ministrar esto, siempre ministra, pero de una forma más fuerte, por decir de alguna forma, mi oración fue, Señor, dame amigos que no sean cristianos. Porque como pastor me di cuenta que yo prácticamente no tengo amigos que no son cristianos. Y aparte de ser pastor, yo soy discípulo, antes que ser pastor. Antes que ser pastor, yo soy un discípulo. Y lo que estoy diciendo a vosotros, necesito hacerlo yo también.
Entonces yo dije, Señor, dame amigos o contactos de gente que no sea cristiana. Y la misma semana que oré, contactos, y la misma semana que oré pasaron dos cosas interesantes. Fui a un restaurante a coger un paquete de comida, que si tú quieres puedes comprar publicidad gratis. La comida que los restaurantes venden al fin del día, de 14 por 2, 3 euros. Si quieres el aplicativo, después con la comisión te digo. Y cogí este paquete y fui a comprar ahí en Alcalá. Y entré y llegué y dije al chico, que vengo a recoger tal cosa. Y el chico me puso una cara de qué estás hablando. Y yo digo, no tiene idea de lo que estoy hablando. Y había una chica allí al lado y dijo, no te preocupes porque él pues parece que no se entera, no sé cuánto. Y empezó a hablar conmigo. Y yo no noté para nada su idioma, que la tía habla un español fantástico. Y luego dijo, tú eres brasileño, que yo no tengo acento, ¿verdad? Pero ahí se dio cuenta. Sí, soy brasileño, total. Estuvimos allí hablando, es hija de español, vive en España, es de origen brasileño, pero es española. Estuvimos allí un buen rato hablando, una mujer que tiene 3 hijos, me dijo la edad de los niños, le pregunté si podía coger su teléfono, después de haber dicho que era casado, que tenía 3 hijos, de haber contado toda la historia para que quede bien, no vaya por ahí pidiendo el teléfono a la gente así sin más. Me dijo, si no te importa, déjame su teléfono. No, te doy mi teléfono. Súper simpática. De camino a casa ya me puso un mensaje preguntando de la comida. Y de momento así rápidamente me vino la oración que yo había hecho. De conocer gente. De establecer contactos. Tengo su teléfono, hemos hablado ya junto con la pastora, por supuesto. Por mensaje, como debe ser un hombre casado. Ojo, hombres. Ojo. Especialmente las que tienen mujeres que no son celosas. Esta fue una. Y durante la semana... nosotros llevamos ahí 6, 7 meses en esta casa que estamos, no conocemos los vecinos, y de pronto me suena la campana y yo salgo, pues yo no he quedado con nadie, siempre digo, pues no he quedado con nadie, y era el vecino, justo el vecino de al lado, y me dice, mira que me han dejado este paquete bajo mi puerta, y no sé qué, no sé cuánto, querido, Amazon viene a repartir cosas y siempre mete bajo nuestra puerta lo que saben que están autorizados, y dice, no sé por qué, han metido este paquete bajo mi puerta y él podría coger el paquete, llegar y meter bajo mi puerta sin hablar conmigo. Y empezó a hablar como que yo como que indo y él hablando y otra vez vino la oración. Contactos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que si tú oras, Dios hace. Yo estoy orando para que Dios me dé más amigos que no sean cristianos porque necesito hablar de Jesús. Necesito evangelizar. Pero yo conozco a muchos de vosotros que tienen muchísimas amistades y vosotros habláis, vamos, por la boca, por todo. Hay gente aquí que habla mucho. Pero quizás hable de todo menos de tu fe. Hablas de todo menos de tu fe. ¿Cómo vas a ser discípulos? ¿Cómo vas a cumplir la gran comisión si tú no hablas de Jesús? Vuelvo a decir, no te estoy diciendo que salga de aquí ahora como un fanático y que la gente va por la calle y cambia de acera cuando te ve porque solo habla de Jesús. No tienes que ser este loco, esta loca, no hace falta. Para convencer tus amigos es el Espíritu Santo que va a hacerlo. Pero si tú no compartes, si tú no abres tu boca, si no es capaz de invitar a esta gente para tomar un café contigo en tu casa, en la cafetería, donde sea, de tener relaciones intencionales. Dios nos dijo que 2022 es un año de crecimiento para la iglesia, están ocurriendo cosas, pero hermano, nosotros tenemos que construir nuestra parte. El sobrenatural, que es a través del Espíritu Santo, el Señor va a hacerlo, va a pasar, pero si tú no construyes, así que pues empiece a orar por tus vecinos, pero de forma intencional para desarrollar relacionamiento por tus compañeros de trabajo. Hay una empresa aquí que ha contratado 2 hermanos de la iglesia y yo bromeé. Está Mauricio en una empresa, luego llevó el currículo, contrataron a Lucas. Hable con Mauricio, que no está aquí, pues puede llevar tu currículo también. Vale de John y yo bromeé. Luego vamos a tener un grupo de crecimiento ahí dentro de la empresa. Relaciones. ¿Con quién nos relacionamos? Con amigos, con compañeros de trabajo, de universidad, con quien sea. Pero hermano, si es una persona que no conoce a Jesús, es un candidato a ser discípulo de Jesús a través de tu vida. Esto es hacer discípulos. Y nosotros necesitamos ser una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Y hacer discípulos es bastante más allá de hablar de Jesús.
Si yo tengo un discípulo, significa que he hablado de Jesús, que he compartido, que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que le estoy enseñando, que estoy caminando con Él. Estoy siendo ejemplo. Yo no hablo de Jesús porque yo no soy un buen ejemplo de un discípulo de Jesús. Pues soluciona eso. Soluciona esto rápidamente. Porque si tú no puedes hablar de Jesús porque tu testimonio es una vergüenza, la cosa está mal. Y te digo que esto puede pasar, querido. La buena noticia es que solamente tienes que arrepentirte y cambiar de comportamiento y puedes ser un discípulo, puedes compartir, puedes cumplir. Querido, nosotros queremos ser una iglesia que te ayude a ser discípulos y a ser discípulos. Queremos apoyarte, queremos ayudarte en eso, pero necesitas amar a Dios, necesitas amar a las personas porque Dios ama a las personas. Y de forma intencional empezar a moverte. Que esta mañana tú salgas de aquí quizás no tan confortable por lo que estás escuchando, pero que te sientas desafiado a ir más allá en tu relación con Dios, a no solamente tener esta vida que tienes con Dios, de intimidad, de tiempo a solas con Dios, pero que tú vayas más allá para tener realmente la condición de hacer discípulos de Cristo. No solamente ser discípulo, pero hacer discípulos. Entonces, toda esta gente que has traído a tu memoria, cuando he dicho, trae a memoria, recuerda que si tú no haces nada, esta gente está perdida. Cada uno dentro de su contexto. Si tú no haces nada, hermanos, esta gente está perdida. No vamos a lograr cumplir la gran comisión. Porque el llamado del Señor es para ti y para mí. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles. Uno solo es bautizado cuando ya tiene compromiso, ya tiene entrega, cuando ya entiende. Cuando tiene comprensión de lo que es el Evangelio. Y tú y yo somos llamados a eso. Vuelvo a decir, antes de ser pastor, tengo que ser discípulo. Para ser discípulos. ¿Hay un anhelo del Señor? Sí. ¿Hay una promesa del Señor? Sí. ¿Hay palabra del Señor para nosotros como iglesia? Sí. Pero ¿con cuántos puede contar el Señor? De verdad. Yo no quiero preguntar, bueno, voy a preguntar, pero no levante tu mano. ¿Cuántos podrían decir, heme aquí, Señor, envíame a mí? Conteste eso a ti mismo. Tendrás que quitar un poco tu enfoque solamente de las situaciones de tu vida, de tus cosas y empezar a enfocar estas personas con las cuales te relacionas y que no conocen a Jesús, que necesitan de salvación, necesitan conocer a Jesús, porque si tú no eres capaz de hacer eso, puede que ellos se vayan al infierno, porque puede que ninguna otra persona vaya a llegar a ellos. Porque te toca a ti. Pero querido, no es por fuerza. No es por ejército, es por el poder de mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo está en tu vida. Así que no tengas miedo, no tengas quizás temor. Sencillamente, querido, confía en el poder del Espíritu Santo para actuar a través de tu vida. Empiece a más que orar por estas personas. Hacer lo que dice Hechos, iglesia en las casas, a quizás a invitar a que esté en tu casa, por lo menos empiece a abrir tu mente para esta posibilidad de desarrollar relacionamiento de forma intencional. El día que tú vivas la experiencia de ver una persona convertida a Cristo a través de tu vida, ya verás. Que tú tengas conciencia, Dios me ha utilizado para sacar esta vida del infierno y llevarla al cielo. Es el llamado del Señor, querido, para cada uno de nosotros. Que podamos, en el nombre de Jesús, queridos, tener esto en cuenta, que podamos pensar en este llamado, ser discípulos y hacer discípulos. Que es el Espíritu Santo que está en tu vida, quien va a estar contigo, quien te va a ayudar. Pero no salga de aquí hoy sin aceptar este desafío delante del Señor, sin considerar a estas personas que tú conoces. Como iglesia estamos para ayudarte, vamos a ayudarte en eso, vas a tener formas para hacer esto. Pero en esta mañana empiece a abrir tu corazón y tu mente para eso. Necesito hacer discípulos. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
apenas viviendo mi vida con Cristo, pero quizás casi infructífero, porque no estoy haciendo discípulos. La gente siquiera sabe que yo soy cristiano. Aquellos que yo conozco que no conocen a Cristo no saben que yo soy cristiano. No tienen idea. Tú tienes en tus manos, querido, la potestad para cambiar el destino eterno de aquellos que están contigo. En tus manos está, porque Dios te ha dado. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Me gustaría orar contigo, querido, y quizás una oración que tú puedas hacer por ti mismo. Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. El que cree en mí hará las mismas obras que Jesús hizo, y dice que va a hacer obras mayores. Estamos hablando, querido, de cosas sobrenaturais. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo actuando en tu vida. Estamos hablando de cumplir esta palabra de Juan 14:12. Hacer obras mayores de la que hizo Jesús, porque Él fue con el Padre. Pero nosotros estamos aquí. Así que en nombre de Jesús, querido, tome este desafío para tu vida. Crea en el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida. Y empiece a permitir al Señor hacer de ti un discípulo que hace discípulos de verdad. No esté preocupado, no tenga miedo, no tenga temor, porque es por el poder del Espíritu Santo. No eres tú, es Él, pero sí que está tu parte también. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias porque tú, dice tu palabra, nos amaste cuando todavía éramos pecadores. Quizás en determinado momento, Señor, hemos tenido la experiencia de que alguien nos compartió del Evangelio, de que alguien nos dijo que Jesús era real, que Jesús nos amaba. Alguna persona fue utilizada para que pudiéramos conocer a ti como Señor y Salvador, y a razón de esto, Dios, nuestra vida salió del infierno y se vino al cielo. Un día estaremos contigo en la eternidad. Pero Padre, yo te pido algo esta mañana a cada uno de los que aquí estamos. No nos permita olvidarnos de aquellos que están a nuestro alrededor y que están caminando al infierno, Señor. Es la verdad de tu palabra. No nos permita olvidar de ellos, Señor. Que en el nombre de Jesús tú puedas reavivar en nosotros este llamado de la gran comisión de Mateo 28, de ir y hacer discípulos. En el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Espíritu Santo, tú que tienes el poder para convencer, por favor, sé con cada uno de mis hermanos, sé con nosotros, Señor. Y desde este día despierta, como despertaste en Zorobabel, la necesidad de reconstruir. Despierta en nosotros tu espíritu, para que podamos ir, ser y hacer discípulos. Y que aquellos que nosotros conocemos, que todavía no te han conocido como Señor y Salvador, lleguen a tener su vida transformada por el poder del Evangelio de Cristo. Este poder que actúa en mi vida, que actúa a través de nuestra vida, para tu honra y tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.